Bienvenidos. Estamos muy agradecidos de que nos puedan acompañar el día de hoy. Antes de dar inicio a nuestra sesión, daremos unas instrucciones para que pueda disfrutar mejor de la presentación. Haremos una prueba de audio para asegurarnos que su computadora está bien configurada. En este momento, estamos reproduciendo música de fondo. Si logra escucharla, podrá disfrutar de la presentación de manera óptima. De lo contrario, en la esquina inferior izquierda encontrará la configuración de audio. Haga clic en la flecha ascendente y seleccione su salida de audio en opción altavoz. Si tiene diferentes salidas, verifique con cuál puede escuchar la música. Si el problema de audio persiste o tiene dudas técnicas, envíenos un mensaje a través del chat que se encuentra en la barra inferior y con gusto le atenderemos. Adicional, le recomendamos que su equipo esté conectado a un puerto Ethernet para garantizar una buena recepción. Estamos a unos minutos de comenzar. Agradecemos su puntualidad. Nuestra agenda del día de hoy. Bienvenida e introducción. Sesión del tema. Dinámica Kahoot. Preguntas y respuestas. Esta sesión será grabada y estará disponible para su consulta. Si tiene dudas o preguntas durante la presentación, haga clic en el icono de preguntas y respuestas y se responderán en las secciones designadas. Llegamos al final de esta increíble Panduit Week, donde exploramos el futuro de la conectividad desde fibra óptica para IA hasta edificios inteligentes. Gracias por ser parte de esta experiencia llena de innovación y soluciones de vanguardia. Sigamos construyendo juntos un mundo más conectado y eficiente. Hasta la próxima. Les recordamos a nuestros distribuidores participantes que su asistencia es muy importante para nosotros. Por ello, tendrá oportunidad de entrar a nuestra rifa final, donde podrán ganar grandes premios. Para calificar a ellos, se requiere su asistencia en todos los webinars que tendremos por día, ya sea en el horario de la mañana o de la tarde. A la par, comparte cómo vives esta experiencia en redes sociales con el hashtag PanduitWeek y hashtag Yo Soy Panduit Latam. Comencemos. Bienvenidos. Estamos muy agradecidos de que nos puedan acompañar el día de hoy. Antes de dar inicio a nuestra sesión, daremos unas instrucciones para que pueda disfrutar mejor de la presentación. Haremos una prueba de audio para asegurarnos que su computadora está bien configurada. En este momento, estamos reproduciendo música de fondo. Si logra escucharla, podrá disfrutar de la presentación de manera óptima. De lo contrario, en la esquina inferior izquierda encontrará la configuración de audio. Haga clic en la flecha ascendente y seleccione su salida de audio en opción altavoz. Si tiene diferentes salidas, verifique con cuál puede escuchar la música. Si el problema de audio persiste o tiene dudas técnicas, envíenos un mensaje a través del chat que se encuentra en la barra inferior y con gusto le atenderemos. Adicional, le recomendamos que su equipo esté conectado a un puerto Ethernet para garantizar una buena recepción. Estamos a unos minutos de comenzar. Agradecemos su puntualidad. Nuestra agenda del día de hoy. Bienvenida e introducción. Sesión del tema. Dinámica Kahoot. Preguntas y respuestas. Esta sesión será grabada y estará disponible para su consulta. Si tiene dudas o preguntas durante la presentación, haga clic en el icono de preguntas y respuestas y se responderán en las secciones designadas. Llegamos al final de esta increíble Panduit Week, donde exploramos el futuro de la conectividad desde fibra óptica para IA hasta edificios inteligentes. Gracias por ser parte de esta experiencia llena de innovación y soluciones de vanguardia. Sigamos construyendo juntos un mundo más conectado y eficiente. Hasta la próxima. Les recordamos a nuestros distribuidores participantes que su asistencia es muy importante para nosotros. Por ello, tendrá oportunidad de entrar a nuestra rifa final, donde podrán ganar grandes premios. Para calificar a ellos, se requiere su asistencia en todos los webinars que tendremos por día, ya sea en el horario de la mañana o de la tarde.
A la par, comparte cómo vives esta experiencia en redes sociales con el hashtag PanduitWeek y hashtag Yo Soy PanduitLatam. ¡Comencemos! Bienvenidos. Nuestra última sesión de Panduit Week, alimentación eléctrica de dispositivos en la era de convergencia e inteligencia en la red, con nuestro experto Juan Pablo Borray. Juan Pablo es ingeniero industrial egresado de la Escuela Colombiana de Ingeniería. También cuenta con un título en Ingeniería de Telecomunicaciones por la Universidad de Buenos Aires y una especialidad en Gerencia de Proyectos de la Escuela de Negocios Essen Business School de Madrid. Se unió a Panduit en 2006 y actualmente ocupa el puesto de Gerente de Desarrollo de Negocios para Latinoamérica. Sin más, damos inicio a nuestra sesión del día de hoy. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre un tema fundamental en los edificios inteligentes: cómo alimentar dispositivos a largas distancias de forma segura y eficiente. Exploraremos opciones como los PO Extenders, el uso del cableado de alcance extendido y, por supuesto, hablaremos del innovador sistema FMPS. Gracias por acompañarnos en esta semana de conocimiento y tecnología. Vamos a comenzar. Los puntos que vamos a tratar durante la sesión están relacionados un poco con los antecedentes que tenemos de las redes. Uno, cuáles son las limitantes que tienen las redes para transmitir a largas distancias, y obviamente vamos a hablar también de las diferentes soluciones y de las diferentes opciones que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces vamos a iniciar un poquito con eso. Iniciando con los antecedentes, quiero mencionar que solamente en tiempos recientes hemos visto que los dispositivos se pueden alimentar a través de las redes, es decir, hace 30, 40 años, cuando las redes de computadoras se iniciaron, pues todos los dispositivos que tenía yo a la red conectados, digamos que tenían su fuente de alimentación independiente, ¿no? Y eso se dio así durante la época del mainframe, durante el surgimiento de las redes de área local, pero a principios del año 2000, cuando empezamos a hablar de movilidad y de dispositivos inteligentes, empezamos a ver que las fuentes de alimentación también varían y que podía ser de forma diferente o podía hacerlo a través del mismo cableado de red. A principios del año 2000, por ejemplo, aparece PoE. Y ya más recientemente no podemos hablar de un dispositivo que no esté conectado a la red y que de la misma forma sea alimentado. Entonces, como vemos, ha sido un largo camino desde los mainframe hasta los dispositivos que tenemos hoy en día. Siempre conectados a la red, pero hoy en día alimentados también con la energía que necesitan para funcionar a través del mismo cableado de red. Por ejemplo, estamos hablando de que si anteriormente teníamos, por ejemplo, computadoras, teléfonos, impresoras, todos esos dispositivos tenían su fuente de alimentación independiente, pero hoy en día estamos hablando de cámaras, de access points, de controles de acceso, y todos esos pueden ser alimentados a través del mismo cableado de red. Entonces, eso ha hecho que todo lo que tiene que ver con la alimentación de dispositivos se vuelva hoy en día mucho más relevante. Normalmente, y cuando hablamos de estándares, siempre sabemos que hay una limitación en distancia, es decir, los dispositivos máximo, si hablamos de tecnologías como PoE, solamente van a estar alimentados hasta 100 metros máximo. Sin embargo, con este auge y con esta nueva ola de equipos que yo puedo conectar a la red, estamos viendo que necesitamos o que hay una necesidad de tener distancias mayores. Cámaras de seguridad, como había dicho anteriormente, las lectoras de control de acceso, teléfonos de emergencia, incluso la iluminación de un edificio, un espacio puede ser hoy en día PoE. Y yo necesito, voy a ver en una instalación normal o tradicional, que cierto porcentaje, que está estimado en el 20% de estos dispositivos, puede sobrepasar los 100 metros. Y es ahí donde tenemos que ver las diferentes opciones de alimentación de los equipos. Hoy en día, si nos ponemos a revisar, por ejemplo, qué es lo que más estamos instalando en las redes, ya no estamos hablando de computadoras o de todos esos dispositivos que les mencionaba que tienen su fuente independiente. Hoy en día estamos hablando de cámaras PoE, por ejemplo, de controles de acceso, de dispositivos de audio y video que normalmente pueden tener o pueden estar limitados a través de PoE o alguna otra tecnología. Entonces, es importante tener en cuenta que todo este tema de la alimentación de dispositivos se vuelve muy importante. Pero
Yo les mencioné anteriormente sobre la distancia máxima. ¿Por qué hablamos de 100 metros máximos? ¿Cuáles son las limitantes? ¿Por qué no puedo ir más allá? Cuando hablamos de 100 metros o de esas distancias máximas, básicamente lo que estamos diciendo es que hay una caída de voltaje por la resistencia del cable por donde va la información. Entonces, a mayor distancia hay una mayor caída de voltaje y es probable que al final ni la información ni la energía que yo necesite va a ser suficiente para alimentar estos dispositivos. Entonces, y obviamente los dispositivos que yo quiero alimentar tienen un límite o un valor mínimo de energía que tienen que recibir para poder ser alimentados. Entonces, ese tema del voltaje es una limitante. Vamos a tener también limitantes en temas de seguridad, por ejemplo, corrientes, voltajes, regulaciones de muchos países, ¿no? Las normas eléctricas de la mayoría de los países son normas muy exigentes y hacen que se deba cumplir a cabalidad con todas las instalaciones. El costo y la complejidad es otro punto a considerar. Lo ideal sería que yo tuviera una infraestructura de alimentación dedicada para estos dispositivos, pero esto puede generar un alto costo para los dueños de las instalaciones. Tener equipos especializados también aumenta el costo. Y bueno, los estándares de la industria eléctrica como voltajes y frecuencias hacen también que yo tenga una restricción en cuanto a la distancia máxima y algunas otras componentes que debo tener en cuenta. Entonces, ¿qué puedo hacer cuando requiero enlaces de más de 100 metros? Y ahí es donde vamos a empezar a ver los diferentes métodos o las diferentes opciones que tengo hoy en día. Vamos a hablar básicamente de los cuartos técnicos adicionales. Quienes están familiarizados con el diseño de redes saben que lo más normal es poner un cuarto técnico cerca al punto que yo necesito alimentar. Puedo utilizar fibra óptica y convertidores de medio, puedo utilizar extensores de Power over Ethernet, hoy en día se está hablando de cableado que soporta más de 100 metros, enfocado principalmente en la parte de llevar datos a mayores distancias, pero que con algunas características cumple hoy con los requerimientos de PoE, por ejemplo. Y más recientemente aparecen nuevos sistemas como los sistemas clase 4, que son los sistemas con administración de fallas, se llaman, o Fault Managed System. Entonces, todas estas opciones yo las puedo utilizar y vamos a profundizar un poquito en cada una de ellas, vamos a ver ventajas y desventajas, teniendo en cuenta que no hay una única solución para cada caso. La realidad es que hay que ver qué es lo que necesito, dónde lo necesito, y yo puedo tener una o una combinación de estas diferentes opciones. Entonces, iniciemos con la parte de los espacios de telecomunicaciones adicionales. Tener un espacio de telecomunicación adicional es simplemente llevar un gabinete, por ejemplo, muy cerca del punto o del dispositivo que yo quiero alimentar. En ese espacio voy a poner el gabinete, voy a poner un switch, voy a poner una PDU, voy a poner todo lo que necesito para darle servicio a ese dispositivo o a esos dispositivos que necesito utilizar. Tal vez esto es lo más normal. Cuando se hace el diseño de las redes y cuando yo veo que tengo estos dispositivos que alimentar, tal vez esta es la primera opción. Sin embargo, pues esto conlleva una serie de ventajas y desventajas. Por ejemplo, el costo total. El costo total de esto puede ser, dependiendo del caso, pero puede ser arriba de los $2,000 por cada cuarto de telecomunicaciones, solamente en los componentes que requiero para poner ese cuarto de telecomunicaciones. ¿Es fácil de instalar? No. No es fácil de instalar porque tengo que tender cables de cobre, de fibra o muchas veces cables eléctricos. Por ejemplo, lo que sí voy a tener ahí que puede ser una ventaja son las velocidades de transmisión. Como yo tengo un switch cerca de los dispositivos, pues puedo tener 100 gigas, 1 giga o 10 gigas incluso, si es que el switch me lo permite. A partir de este cuarto de telecomunicaciones nuevo, yo voy a tener la misma restricción, es decir, lo máximo que puedo tener hasta el punto de conexión son 100 metros. Es una solución estandarizada y cuando hablo de estandarizado me refiero a que está incluido dentro de los estándares. Y lo menciono porque tal vez muchas de las opciones que vamos a ver en adelante, algunas de ellas no están incluidas dentro de los estándares. Es importante, como les decía, desde el inicio o del diseño de la red,
poder establecer si yo necesito estos cuartos técnicos adicionales. Eso requiere una planificación y requiere que esté involucrado en el diseño. Es decir, yo no puedo llegar a un punto donde veo que tengo que instalar un par de cámaras y no sepa cómo alimentar estas cámaras. Entonces, esto implica que desde el diseño esté incluido y eso puede ser en muchos casos una desventaja. Y algo que puede ser bueno es que como yo estoy utilizando un cuarto de telecomunicaciones, desde ahí puedo utilizar o puedo conectar varios equipos. Eso puede ser un beneficioso y puede ser una ventaja de este punto. Entonces, este es el primer caso, que es la parte de tener cuartos de telecomunicaciones adicionales y como les decía, es una solución bastante común. El siguiente opción es lo que nosotros llamamos los PoE extenders o los extensores de Power over Ethernet. ¿Qué hace eso? Que en un enlace tradicional, por ejemplo, si yo tengo que alimentar a una cámara que va más allá de los 100 metros, yo instalo estos PoE extenders y lo que hacen estos PoE extenders es que me van a dar una distancia adicional. Esta distancia adicional hoy en día podemos considerar que pudiera ser hasta 600 metros. Obviamente va a depender un poco del PoE extender que esté utilizando. En el caso de Panduit, nuestras soluciones soportan hasta 600 metros. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo tengo una cámara que está a 300, 400 metros, fácilmente puedo utilizar un PoE extender que se conecta a través de cable de red normal y con el cual yo pudiera darle servicio a esos dispositivos. Como les decía, la distancia máxima son 600 metros. Es una opción mucho más económica que poner un cuarto de telecomunicaciones adicional. Se puede utilizar cable estándar de 4 pares, que puede ser 5E, 6 o 6A. Es de fácil terminación porque lo único que tengo que hacer es tender el cable de la forma que lo haría tradicionalmente o normalmente. Trabaja con infraestructura existente o nueva, es decir, yo puedo tener una infraestructura de red que ya tiene unos años y puedo automáticamente agregar estos componentes sin ningún problema. Tiene velocidades máximas, es un tema a revisar y ya lo vamos a ver. Tiene también una temperatura de operación que va entre menos 40 grados centígrados y 70 grados centígrados. Eso es importante, sobre todo para aplicaciones exteriores. Y obviamente, y como lo mencioné anteriormente, y va a pasar en todos los casos, esa potencia que esta solución entrega va a disminuir con la distancia. Entonces, como ventajas y desventajas, ya habíamos hablado de ellas. Uno es el costo, es mucho menor que el cuarto de telecomunicaciones adicional. Puede estar alrededor de los $500, dependiendo otra vez del PoE extender. Es fácil de instalar. Como desventaja podemos ver la velocidad máxima, son solo 100 megabytes por segundo. El alcance posible, como les decía, son 600 metros. Más allá de eso ya no nos sirve. Sin embargo, 600 metros es una distancia que es bastante común, digamos, dentro de las instalaciones normales que nosotros vemos en edificios o en campus, entonces es útil para ese tipo de aplicaciones. Es una solución estandarizada, no requiere alta planificación, simplemente si yo quiero agregar equipos puedo utilizarlos sin ningún problema, puedo utilizar los mismos puertos del switch y solo agrego los PoE extenders y como les decía, pues la inversión puede instalar varios enlaces. En este caso, cada dispositivo requiere un juego de PoE extenders. Entonces, digamos que otra vez tiene ciertas ventajas y desventajas comparado con el cuarto técnico. Es decir, si por ejemplo en la instalación me requiere solamente un par de dispositivos, probablemente es mucho más ventajoso utilizar los PoE extenders que tener un cuarto de telecomunicaciones nuevo. La tercera opción, que también es bastante común, que se usa, es utilizar fibra óptica para llevar los datos. Ustedes saben que la fibra óptica no tiene, digamos, esa restricción de distancia. Pero el problema es que los dispositivos finales obviamente no tienen las interfaces ópticas. Normalmente las interfaces de los equipos finales son eléctricas, con lo cual tengo que utilizar esos convertidores de medios. Aquí, pues el costo de la solución también puede ser alto comparado con el caso de los PoE extenders. Estamos hablando de más de $1,000 por cada uno de los enlaces. No es fácil de instalar y requiero yo tendidos de cables. La capacidad de transmisión puede ser entre 100 megas y 1 giga.
El alcance en kilómetros es una ventaja porque al ser fibra óptica el medio principal para llevar la información, yo puedo llegar a varios kilómetros dependiendo de la velocidad y dependiendo de la distancia. Es una solución estandarizada, o sea, yo puedo utilizar los componentes que están determinados en los diferentes estándares. Sí requiere una planificación porque yo necesito saber dónde están ubicados esos dispositivos para poder también llevar el cable que se necesita. Y aquí el tema también es que yo no puedo llevar PoE. ¿Qué quiere decir eso? Que en el punto final o donde yo voy a alimentar o conectar el equipo, requiero sí o sí buscar una fuente de alimentación. Y eso también en muchos casos es un problema porque si estoy, no sé, piensen en un poste, ¿no? en el perímetro tal vez de algún espacio, puede no ser tan fácil conseguir esas fuentes de alimentación. Entonces eso se puede ver como desventaja. Y también pues yo no puedo utilizar muchos dispositivos porque prácticamente que voy a necesitar un par de hilos de fibra óptica por cada dispositivo que estoy conectando. El siguiente opciones, como les decía, son los enlaces de cobre que soportan más allá de 100 metros. Esta, digamos, es una opción relativamente nueva. Como les hablaba hace un tiempo, estamos viendo que cerca del 20% de los dispositivos que yo agrego a las redes requieren una conexión de más de 100 metros. Entonces, las formas o la forma como habíamos encontrado es alguna de las que ya les nombré. Hoy en día estamos hablando de cables de cobre que soportan mayores distancias, mínimo 150 metros y en muchos casos puede aumentar también esa distancia. Eso tiene algunos antecedentes también, esto como les decía lo estamos viendo hoy, sin embargo es algo que se ha visto desde hace algún tiempo. De hecho, a nosotros nos pasa mucho en Panduit que, por ejemplo, cuando instalamos un proyecto y nos piden la certificación o la garantía, siempre hay algunos puntos de red que no pasan la certificación justamente por el tema de distancia. Entonces, pero sin embargo, como les digo, es algo que es muy común. Entonces, esto nace de ese tipo de casos, ¿no? De poder llegar hasta esa caseta, hasta ese punto de acceso que solo requiere una conexión de una computadora o un teléfono y cómo puedo hacer para que no tenga que poner un cuarto de telecomunicaciones o un enlace de fibra óptica dedicado para ese dispositivo. Entonces, esto se ha venido trabajando desde hace ya algún tiempo y como les decía, pues hay algunas cosas importantes. Por ejemplo, el cable que se está utilizando, el calibre del cable que se está utilizando es 22 AWG. Este término es un poco técnico, pero para quienes conocen los estándares, normalmente los cables que se utilizan en instalaciones son de 23 y 24 AWG. También, el mayor número indica que el cable es más delgadito, es decir, que tiene menos cobre, por llamarlo de alguna forma. Al tener menos cobre, la resistencia es mayor y por eso la distancia o tenemos esas restricciones de distancia hasta los 100 metros. Cuando yo utilizo cables más gruesos, como el 22 AWG, la resistencia disminuye y me permite también a mí llegar a mayores distancias. Entonces, como les decía, inicialmente esto comenzó para poder alimentar, no solamente eso, sino conectar dispositivos en la red. Pero ustedes se preguntarán, ¿yo puedo en ese caso también utilizar PoE? La verdad es que sí, cuando utilizo cable 22 AWG, estoy utilizando el PoE como forma de alimentación y este cableado cumple completamente con todos los requisitos de transmisión que tiene PoE. Como les decía, es un caso bastante nuevo de conexión de equipos y es importante mencionar también que no está estandarizado. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo necesito, por ejemplo, un enlace de 150 metros, el enlace podría no funcionar perfectamente. Porque como les decía, más allá de los 100 metros lo que pasa es que la señal, el indicador de señal ruido aumenta y yo ya no sé si, por ejemplo, es suficiente para transferir la información y el equipo va a estar en la capacidad de distinguir entre la información que requiere. Entonces, arriba de esos 150 metros, pues es posible que esto no funcione. Incluso yo tengo dispositivos instalados, ¿no? Yo no sé si esos dispositivos instalados al hacerles una actualización con el firmware vaya a cambiar algún tipo de parámetro con el cual ya esta distancia no vaya a funcionar. Sin embargo, ustedes lo van a poder ver, es algo que muchos fabricantes en la industria están promocionando y la idea es
tener un método bastante económico de poder instalar dispositivos. Entonces, tal vez la principal ventaja es esa, ¿no? El costo. No hay un incremento en el costo porque yo estoy utilizando exactamente el mismo cableado que utilizo, o bueno, tal vez un cableado un poco más grueso en cada uno de los conductores. Entonces, esos conductores a ser de mayor calibre me permiten transmitir la información a mayor distancia. Entonces, puede cambiar un poco el costo en el tema del cable, sin embargo, lo demás, la conectividad y demás, va a ser exactamente igual. Facilidad de instalación es lo mismo porque es el mismo método. Puedo llegar hasta 1 giga, digamos, las pruebas que tenemos hoy en día, la capacidad de transmisión es 1 giga hasta los 150 metros. No es una solución estandarizada, como les dije ahora, no hace parte de los estándares. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes quieren certificar un enlace de más de 100 metros, automáticamente el certificador va a presentarles un error y va a decir que esa prueba no pasa. Sin embargo, por ejemplo, nosotros, en el caso de que ustedes quieran certificar esos puntos, ya no lo vamos a certificar según el estándar, sino lo vamos a certificar según la aplicación. ¿Qué quiere decir eso? Que al hacer la prueba a este enlace, es necesario que yo en la configuración del certificador no ponga que va a ser una certificación de acuerdo a la TIA o a la ISO, sino a una aplicación específica. ¿Cuál aplicación? En este caso, 1 giga, que es la velocidad que queremos lograr. No requiere alta planificación, eso es una ventaja, y obviamente yo necesito un enlace por cada dispositivo, o sea que si yo tengo 10 cámaras que sobrepasan eso, voy a tener que considerar 10 enlaces con este tipo de cable. Entonces, esa es la cuarta opción. Y la quinta opción, que es un sistema, digamos, un poco más nuevo y en el cual quiero aquí aprovechar los últimos minutos de la presentación, son los sistemas de alimentación con gestión de falla, o clase 4. Ustedes los van a empezar a escuchar en el mercado, son sistemas que principalmente vienen del mercado de Norteamérica, de Estados Unidos. Estos sistemas ya están incluidos dentro del Código Eléctrico Nacional, sin embargo, tienen utilidad también para toda nuestra región. Entonces, ¿qué es un sistema de alimentación con gestión de fallas? Pues es un sistema que me permite tener niveles altos de energía, hasta 600 watts por cada par de cobre, me permite alcanzar largas distancias, 2 kilómetros, y un tema aquí súper importante, y como su nombre lo dice, tiene gestión de fallas, es decir, que es un sistema que si detecta, por ejemplo, algún tipo de conexión entre dos cables, el sistema va a detener automáticamente el envío de energía. Entonces, es un sistema que está sensando permanentemente el envío de la energía y en el momento en que encuentre una falla o un potencial riesgo, automáticamente se va a detener. Es eficiente y yo tengo algunas otras características cuando lo comparo, por ejemplo, con un sistema tradicional. Entonces, una de las características es la seguridad, como ya les mencioné antes. La otra es la facilidad de instalación. La realidad es que instalar este sistema es como un enlace de cobre de red, ¿no? Ethernet, sin ningún normal. Obviamente algunas cosas cambian, pero no necesito, por ejemplo, tener vías de cableado separadas para la parte de datos y para la parte de potencia. Yo puedo tener cables de fibra óptica y cables que tengan FMPS en la misma bandeja de distribución, y eso hace que sea, digamos, un sistema bastante novedoso. Otra cosa importante es que yo lo puedo monitorear. Los sistemas de alimentación tradicionales tienen más de 100 años en el mercado y no se han cambiado. Esto claramente viene un poquito a cambiar toda esa idea. Obviamente es un sistema nuevo, es una tecnología nueva que puede tener ciertas características diferentes que a las empresas que hacen instalaciones eléctricas pues les pueden causar algún tipo de rechazo o de ruido. Sin embargo, pues lo importante de esta solución es que también obedece, como les decía al principio, a estándares. Entonces, esto no es que Panduit o los fabricantes que lo ofrecen se lo inventó, no, es en el Código Eléctrico Nacional buscaron una forma de transmitir de una forma más eficiente a mayores distancias energía, y esta es la muestra de eso. Pero ¿cómo funciona? Entonces, básicamente el sistema tiene un receptor y un transmisor. El transmisor yo lo alimento con la fuente de energía tradicional, es decir, AC. Yo lo puedo conectar a una red eléctrica tradicional. Ese
transmisor tiene unos módulos que son los que van a convertir la energía AC en energía corriente de pulsos, se llaman, es el nombre, digamos, de la tecnología. Esa corriente de pulsos se transmite a través de un cable y va a llegar a un receptor que puede estar ubicado a 2 kilómetros, y ese receptor hace la conversión de la corriente de pulsos a corriente directa. Entonces, en el receptor yo puedo alimentar cualquier dispositivo que tenga la capacidad de funcionar con corriente directa, ¿no? Entonces, como les decía, hace parte de un estándar, tanto los componentes activos, que son el transmisor y el receptor, como el cable también hace parte de un estándar, y vamos a encontrar que cada vez más dispositivos podemos conectar a través de esta tecnología, ¿no? ¿Cuáles son las aplicaciones que yo puedo tener en este sistema? Pues hay muchas, ¿no? Hablando de los mercados, casi que yo puedo utilizar cualquier tipo o puedo utilizarlo en cualquier tipo de aplicación. Puede ser, no sé, educación, puede ser instituciones de salud, pueden ser edificios, puede ser industria. En casi cualquier mercado vertical lo puedo utilizar, pero hay ciertas aplicaciones que normalmente son las que más utilizamos, que hemos visto nosotros. Y si recuerdan del principio de la presentación, yo les hablaba de que los dispositivos que más estaba conectando hoy en día eran las cámaras de videovigilancia. Esa es tal vez una de las grandes aplicaciones que puede ayudarnos a solucionar el tema de los FMPS, del mismo modo como yo saco el cable que va a alimentar esas cámaras en temas o darle los datos o a conectar a la red, yo puedo sacar el cable que las va a alimentar, y ese sistema me puede ayudar a llegar a esas distancias que generalmente tienen las cámaras de videovigilancia. Controles de acceso, access points, son algunas de las otras aplicaciones que yo puedo tener para esta solución. Quiero hablarles de un ejemplo muy particular para ir terminando y cerrando la sesión, y es el sistema FMPS aplicado a los edificios inteligentes. Normalmente, como vamos a mostrar aquí en esta diapositiva, nosotros tenemos un MDF, que es un punto central, que puede ser un site. Ahí tenemos, por ejemplo, en la parte de datos, tenemos todo lo que son los switches de capa 3 o las soluciones de enrutamiento, y desde ahí, desde ese punto, voy a ir hasta cada uno de los cuartos técnicos o IDFs que voy a tener en el edificio, donde voy a tener otros switches, y de ahí en adelante, también a través de cableado de cobre, voy a alimentar los otros dispositivos. Esta misma topología de red que utilizo para la parte de datos es la que voy a utilizar para el sistema de FMPS. Es decir, el transmisor va a estar ubicado en el mismo lugar donde están los switches de capa 3, y los receptores van a estar ubicados en el mismo lugar donde están los switches de acceso. Entonces, voy a tener un sistema que es centralizado y que además puede estar respaldado, porque podemos tener todos los transmisores FMPS conectados a una UPS, y eso indica que en cualquier momento, si algo falla, esa UPS va a respaldar el funcionamiento de ese sistema, ¿no? Entonces, este es solamente uno de los casos o una de las aplicaciones que yo tengo para el FMPS. La verdad es que son muchos casos, muchas aplicaciones. Nosotros ya hemos desarrollado bastantes casos, bastantes documentación, y lo que los invito es a que nos contacten para poder tener más información acerca de esto. Otras cosas que estamos haciendo con FMPS es generar toda la literatura. Vamos a tener entrenamientos para canales, ustedes van a ver que vamos a tener una cantidad de anuncios en diferentes medios. Entonces, es una tecnología en la que nosotros realmente confiamos y creemos que puede tener una utilidad bastante amplia en todas las aplicaciones que tienen que ver con alimentación de dispositivos. Y ya para terminar, tengo algunas conclusiones que quiero compartir con ustedes. La primera es que la alimentación eléctrica es un componente crítico en evolución. No es lo mismo alimentar un dispositivo hoy en día que era hace 40 años tal vez, donde cada dispositivo tenía su fuente independiente, y hoy en día yo puedo incluso por el mismo cable alimentar esos dispositivos. No existe una solución única para todas las necesidades, es decir, si yo tengo que alimentar tal vez un par de cámaras, unos controles de acceso, no tiene sentido diseñar todo un sistema para eso. Entonces hay que ver cuál es cada caso.
La seguridad es un factor primordial. La seguridad siempre ha sido algo crítico en los temas de sistemas de alimentación. Por eso existen las regulaciones de cada país, ¿no? Por eso existen las NOM, los RETIES, los códigos eléctricos nacionales en cada uno de los países, pensando en la seguridad de los usuarios. Y hoy en día tenemos opciones como el FMPS que automáticamente están enfocándose en ese punto. Entonces es importante tener en cuenta eso. La eficiencia y la gestión son consideraciones importantes, o sea, yo necesito sistemas eficientes, sistemas gestionables, por ejemplo, como les he mencionado hace un rato, los sistemas tradicionales eléctricos no han cambiado en 100 años. Hay muy pocas opciones de hacer monitoreo. Hoy en día, y otra vez hablando del FMPS, yo tengo la posibilidad de estar constantemente monitoreando qué es lo que está pasando en el sistema. El costo y la complejidad son factores de decisión, tal vez los más importantes, como les decía hace un rato. No es lo mismo alimentar 2 cámaras que todo un sistema o toda una línea de switches, por ejemplo, en una planta industrial. Entonces yo necesito ver y hacer comparaciones. Particularmente en el tema del FMPS y por los estudios preliminares y lo que nosotros hemos determinado es que el FMPS comparado con un sistema tradicional puede ser entre un 20 y 30% más económico en temas de instalación, componentes y demás, y a eso hay que sumarle pues todos los otros beneficios, ¿no? Las distancias, la seguridad y demás. Y ya para cerrar, el futuro tiende a la convergencia y a la inteligencia. Cuando hablamos de convergencia estamos hablando justamente de lo que ha pasado, que yo puedo ya no solamente tener un dispositivo, sino varios dispositivos instalados, alimentados a través de la misma red. Entonces la infraestructura cada vez cobra un valor o un punto más relevante, ¿no? Si yo garantizo que la infraestructura esté diseñada y funcione correctamente, pues de ahí en adelante todo lo que yo tenga conectado no tendría por qué fallar. Y la inteligencia, pues es importante que yo pueda conectar todos estos dispositivos a la red, que me generen información, que yo la pueda analizar y que yo pueda tomar decisiones de negocios basados en esa información que estoy obteniendo. Entonces, con esto cierro la presentación de hoy. Espero que haya habido información muy relevante para ustedes y nos vemos en la próxima. Muchas gracias, Juan Pablo. Bienvenidos a este último día de Panduit Week. Ha sido un verdadero placer compartir con ustedes estos momentos y ser testigos del valioso contenido que nuestros expertos han preparado. También invitarles a que puedan colocar todas sus preguntas y sus comentarios en el chat o en la sección de preguntas y respuestas y en breve vamos a pasar a esa sección. Adicional también comentarles que hemos puesto varios links en el chat que pueden ser de su utilidad. Veo que también muchos están pidiendo algunas presentaciones de días anteriores, también les hemos compartido esa y todas estas sesiones van a poder verlas ya que termine esta semana, se van a poder subir justamente al sitio de eventos de Panduit. Ahí van a poder encontrar también no solamente esta semana, sino muchos contenidos relevantes. Ahora sí, vamos a compartir, vamos a finalizar esta votación y compartir estos resultados. Si quieres hacer igual una breve intervención, Juan Pablo. Claro, Moni, muchísimas gracias. Bueno, la primera pregunta es: ¿con qué frecuencia en tus proyectos necesitas conectar dispositivos a más de 100 metros? Bueno, creo que un poco acorde con lo que vimos en la presentación, pues frecuentemente, ¿no? Incluso dentro de la presentación hablamos de un porcentaje de un 20%, pero sí es algo que algo que se ve, ¿no? Que se presenta. Entonces, creo que está muy acorde con lo que estábamos viendo. ¿Qué tipo de dispositivos? Como también lo mencionamos durante la presentación, tal vez lo que más se instala son las cámaras de seguridad y los access points. También hay algunos controles de acceso por ahí. También es bastante consecuente con lo que nosotros habíamos mencionado anteriormente. ¿Conocías las soluciones? Las conozco, pero no las he implementado. Es, digamos que la mayor respuesta, y también que ya las usan muy bien. Creo que principalmente ahí la solución que nosotros ya tenemos en el mercado desde hace un tiempo es todo lo que tiene que ver con los PO extenders, ¿no? Tanto en los cables de alcance extendido como el FMPS son productos que
de los cuales estamos hablando recientemente. Particularmente el cable Extended Reach es algo que no tiene más de un año en el mercado, o un año larguito tal vez, y la parte los PO Extender sí tiene ya un tiempito. Entonces, pues creo que las otras, como el FMPS, son cosas que ustedes van a empezar a escuchar más. Y bueno, pues para todas esas personas que están interesadas en tener información más detallada, por ahí veo algunas preguntas que requieren tal vez una cita o un espacio particular, entonces pues nos vamos a estar poniendo en contacto con ustedes. Creo que en general lo que vemos, Moni, es que los resultados un poco van de acuerdo con lo que presentamos durante la presentación, ¿no? Perdón, la redundancia. Adelante. Perfecto, muchas gracias. Y voy a presentar unos breves anuncios. También les queremos hacer la invitación a nuestro próximo webinar de producto, 14 de agosto del 2025, a las 10 de la mañana con nuestro experto Nathan Ávila, así que nos encantará tenerlos ahí en esta próxima sesión. También invitarlos a que puedan escuchar nuestro podcast de Panduit Podcast, temporada 1. Ahí está apareciendo el código QR para que lo puedan escanear y pues bueno, puedan escuchar estos episodios que sin duda están muy, muy interesantes. Y ese es el reto del día 4. Aquí me gustaría justamente que nuestro experto nos explicara un poco de este que se está, ¿no? Poniendo. Pues es un poco, o está relacionado con el tema central del webinar del día de hoy, y es básicamente lo que les estamos pidiendo es que nos propongan dos opciones para este caso, que es instalar cámaras de seguridad y puntos de acceso inalámbrico que están a distancias a mayores de 100 metros. Recuerden que ahí hay diferentes cosas a tener en cuenta, ¿no? Lo mencionamos, no hay una opción correcta, sino va a depender de muchas cosas. Entonces también, si ustedes pueden no solamente proponer, sino decir, complementar el escenario, ¿no? Y justificar por qué están utilizando eso de acuerdo a ese escenario, pues va a ser mucho más valioso, ¿no? También a la hora de la calificación. Y la idea es proponer dos opciones distintas. Hoy vimos bastantes, creo que fueron 5 diferentes, entonces tienen ahí tienen diferentes opciones de dónde elegir. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Y ahora sí vamos a ir a nuestra dinámica de repaso. ¿Cuál es la distancia máxima recomendada para un cable de cobre estándar en redes Ethernet? A ver. Y la respuesta correcta, que fue la gran mayoría, que fue la amarilla. ¿Quieres hacer una breve intervención, Juan Pablo? Ahí solamente reforzar el tema de los 150 metros. Los 150 metros es algo como veíamos que se está probando ahorita. Sin embargo, no está fuera, está fuera de los estándares. Es decir, tenemos productos que nos permiten llegar a esa distancia, pero no hace parte de la distancia, o más bien, esa distancia no está incluida dentro de los diferentes estándares. Y por eso mencionamos varias veces que a la hora de hacer una certificación, por ejemplo, esta distancia no iba a pasar, ¿no? Entonces, todo lo que sea menor a 100 metros siempre va a pasar, pero lo que sea arriba de 100 metros no va a pasar la certificación, así los otros parámetros estén correctos. Vamos con nuestra segunda pregunta. ¿Qué soluciones ofrece Panduit para extender la distancia de conexión de dispositivos PoE? La respuesta correcta justo es la azul, que fue la gran mayoría. Igual gustas hacer una breve intervención. Ahí solamente mencionar que, por ejemplo, las otras opciones que mencionamos, lo que son los cuartos técnicos, la fibra óptica y el FMPS, también son soluciones que me permiten llegar a mayores distancias, ¿no? Sin embargo, el enfoque principal durante esta sesión han sido los PO extenders y los cables extended reach, que son, digamos, como las novedades y lo que es diferente. Entonces, la respuesta es correcta por eso. Vamos con nuestra tercera pregunta, que es un verdadero y es un falso. Los cables Extended Reach de Panduit permiten conexiones superiores a 100 metros sin necesidad de PoE extenders.
Esto es verdadero. La respuesta correcta era verdadero. ¿Gustas igual hacer una breve intervención? Sí, bueno, creo que estaba un poquito con tricky la pregunta, ¿no? Porque recuerden que una cosa es conectar un dispositivo y otra cosa es alimentar el dispositivo, ¿no? Entonces, yo puedo conectar el dispositivo, pero no necesariamente lo estoy alimentando. Entonces, por eso, si yo no tengo PO Extender, voy a poder alimentar el dispositivo, por ejemplo, con el cable Extender Reach que vimos ahorita. Por eso les digo, hay varias formas de verlo, pero la forma como la diseñamos es esa y por eso la respuesta es verdadera. Vale, puntos dobles y es un verdadero o falso. El uso de PO Extenders es ideal para instalar cámaras IP o access points que están ubicados lejos del cuarto de teléfono. ¿Esto es verdadero o esto es falso? La respuesta correcta era verdadero. Igual gustas hacer una breve intervención. Sí, solamente mencionar que no es la única, pero sí es ideal y lo vimos por muchas razones, por el tema del costo, principalmente, ¿no? De poder llegar sin agregar dispositivos caros como switches o crear, tener que hacer instalaciones o adaptaciones a los diferentes sitios, es una situación ideal para ese tipo de cosas. Y ahora sí, vamos Felicidades. a la sección de preguntas y respuestas, así que ese es el momento. Si necesitan, tienen alguna duda, vamos a empezar a leer la primera, que por aquí teníamos una. La solución, Juan Carlos Bravo, la solución indicó un valor de 2.000. ¿Es en pesos mexicanos o dólares Ah, mexicanos? no, es en dólares. Es en dólares y puede no incluir, por ejemplo, componentes como el switch. O puede, no, definitivamente no los va a incluir. No solamente en adecuaciones eh, del sitio, componentes como gabinetes, fuentes de alimentación y demás. Y son dólares, sí. Perfecto. Vamos con la que sigue, Juan Carlos Bravo. A nivel de hardware, ¿es necesario siempre utilizar un par de PoE Extender, punto de dato? Sí, imagino que la pregunta es si necesito un transmisor y un receptor. Sí, la respuesta es sí. Siempre necesito para esa cámara o para ese dispositivo que tiene que llegar a mayor de distancia, necesito cambiar o conectar del puerto del switch a el transmisor PoE. Los 600 metros van a ser desde el transmisor y el receptor y luego del otro lado con un patch cord yo conecto la cámara o el dispositivo que necesite. Pero la respuesta, si es esa, si ese es el, digamos, a eso se referían, es si es correcto, si se necesita. Vamos con la que sigue, Gloria Martínez. ¿Los PoE Extender requieren energía para funcionar? Muy buena pregunta. Los PoE extenders tienen dos opciones, que trabajen con el PoE del switch al que están conectados. Ya mencioné antes que en el puerto del switch voy a salir y voy a conectarme al transmisor PoE. Y si ese PoE, si ese switch tiene PoE, probablemente, dependiendo del caso, del tipo de dispositivo que hay al otro lado de la distancia, probablemente con eso es suficiente. Si no fuera suficiente, los extenders tienen la capacidad o tienen unas fuentes para conectarlos a la energía eléctrica tradicional y con eso podemos generar la energía eléctrica que se necesita para alimentar el dispositivo que está al otro lado. Muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta de Oscar Matarrita. ¿Qué tipo de cable lleva los pulsos? Imagino que te refieres al FMPS, Oscar, y es una muy buena pregunta porque no lo mencionamos. El estándar, o más bien el Fault Managed Power, que es como se conoce la tecnología, obedece a un estándar de UL que es el 14002, ¿no? En este caso, para los cables hay otro estándar que es el 14001 y ese debe ser el tipo de cable que se debe utilizar para conectar el transmisor FMP con el receptor FMP, ¿no? Es un cable que en apariencia es como un cable UTP o un cable de Ethernet, pero la realidad es que viene diferentes configuraciones. Puede ser una configuración donde tenga, por ejemplo, cables
eléctricos, es decir, el cable 16 AWG. Ah, eso no lo mencionamos durante la presentación, o creo que estaba por ahí y no se vio muy a fondo, pero el calibre del cable FMP es 16 a 18 AWG y es cada par. Entonces, yo puedo tener cables que tengan uno o dos pares de estos o más pares y adicionalmente pueden tener fibra óptica para la parte de datos, puede ser para uso exterior, puede ser para uso interior y eso es lo que va a definir el tipo de cable, pero siempre teniendo en cuenta que hay un estándar detrás que es como les decía, es el estándar 14001 de UL. Perfecto, muchas gracias. Para José González, que nos escribió justamente una pregunta, nuestro experto Juan Pablo Borray te va a mandar la respuesta vía correo electrónico, que es un poco más extensa. Eh, Ah, y bueno, nos pedían justamente, ¿pueden presentar la pantalla de monitoreo del FMPS, por favor? También les hemos compartido justamente para que puedan descargar la presentación. De hecho, acaban de justamente de compartirla. Por si quieren ver alguna lámina en particular, bueno, pues la puedan consultar en ese. Vamos con la siguiente pregunta. ahí Ah, solo quisiera aclarar un poquito con ¿sí? relación a la pregunta de Neguit de la prueba de FMPS. Eh, tendríamos que conectarnos al sistema en vivo y en ese sentido, pues si tú quieres, después de la presentación, envíame un correo electrónico y podemos organizar algún tiempo o algo para ver esto más en detalle. En este momento no tengo el acceso a la pantalla del FMPS, pero lo podemos hacer sin problema más adelante. Perfecto, vamos con la siguiente pregunta. En el caso de haber una cámara analógica para alimentar, ¿funcionaría un cable Reach conectado a un convertidor de medios? Bueno, la realidad es que la cámara analógica requiere una fuente de alimentación por separado, ¿no? Y habría que ver qué tipo de alimentación es. Cuando hablamos, por ejemplo, de Extended Reach, definitivamente, pues estamos hablando de PoE y habría que tener algún tipo de componente, algo así como el Extended Reach, los PoE Extenders o algo así para poder alimentar esa cámara, pero pues así nomás no es posible, hay que hacer algo o utilizar un componente intermedio que me permita eh, eh, conectar la fuente de alimentación de esa cámara. Eso es lo que debería ser. Se me ocurre que FMPS podría ser una opción para esas cámaras analógicas, sin embargo, tendríamos que ver el caso particularmente. Perfecto, y vamos con la que sigue. ¿FMPS utiliza los mismos equipos de certificación de redes? Bueno, aquí creo que tal vez puede haber una confusión porque cuando hablamos de FMPS no estamos hablando de datos, solo estamos hablando de alimentación eléctrica. Es decir, pongamos el caso de la cámara, ¿no? Del dispositivo que está allá. Esa cámara, digamos que está a 1 kilómetro para salirnos del alcance de un PO extender, por ejemplo. Entonces la cámara está a 1 kilómetro y yo necesito alimentar esa cámara. Esa cámara necesita dos cosas, la parte de datos y la parte de energía, digamos, eléctrica para funcionar. Con FMPS lo que yo voy a llevar es la parte de energía eléctrica, es decir, yo voy a tener desde un sitio centralizado, que puede ser el site o el data center o el cuarto de control o donde sea, yo voy a tener ahí el transmisor FMPS. Luego desde ahí tiendo el cable, que puede ser de 1 kilómetro, y en el otro lado voy a tener el receptor FMPS. Ese receptor FMPS, la salida de energía de ese FMPS es DC. Entonces, ya si la cámara tiene la capacidad de conectarse directamente al FMPS, lo podemos hacer. Si es PoE, por ejemplo, yo necesitaría un switch para poderlo conectar. Pero de todas formas, la parte de los datos tiene que ir de otra forma. Estamos hablando de una distancia de 1 kilómetro. Entonces, no me serviría ese mismo cable o esa solución FMPS, no me va a dar los datos. Yo necesito un cable de fibra óptica para esa distancia, es lo único que me pueda llevar los datos a ese kilómetro. Ya en el lugar, yo hago la conversión de medios y ya puedo conectar tanto los datos como la energía que necesita esa cámara para funcionar. No sé si se entiende, pero aquí el mensaje es FMPS no tiene nada que ver con datos, es solamente una forma de alimentar dispositivos
que tiene varias características, largas distancias, seguridad y la otra, facilidad de instalación. ¿FMPS cuenta con algún tipo de monitoreo remoto? Si es así, ¿cuál es? Sí, en todos los yo dije que en la imagen se mostraban dos componentes, el transmisor y el receptor. El transmisor es un chasis que es rackeable y ese chasis tiene un puerto de red. Entonces yo desde ese puerto de red me puedo conectar y vía dirección IP puedo monitorear todo lo que está pasando con ese chasis particularmente, ¿no? Entonces cada chasis no quiero entrar mucho en detalles, pero puedo conectarle hasta 9 módulos transmisores, hasta 3 fuentes receptoras de energía y todo lo voy a poder monitorear ahí. Yo puedo saber cuánto consumen, puedo habilitarlos o deshabilitarlos y eso hace que, a diferencia de otros sistemas eléctricos, pues yo lo pueda monitorear y tener algún control, ¿no? Muchas gracias. Pues creo que serían todas las preguntas. Hay ¿Qué una última, si quieres la respondemos. más? Para el riesgo de diferencia de para el riesgo de diferencia de potencial para la distancia, ¿qué se debería considerar? Bueno, no sé si es específico a alguna solución o específico a algún, algo de lo que vimos, pero como vimos, a mayor distancia va a haber una caída de energía, ¿no? Y eso es lo que genera que yo no pueda alimentar ciertos dispositivos a más de ciertas distancias. Por ejemplo, en el caso de tradicional, pues el PoE, la distancia máxima van a ser 100 metros, y en esos 100 metros, esa caída de energía debe ser suficiente para alimentar el dispositivo que está al otro lado. Obviamente no todos los dispositivos son iguales, puede ser una cámara fija, puede ser una cámara de domo, puede ser un access point y todos van a requerir diferentes, o tienen diferentes necesidades de alimentación. Entonces hay que ver eso. Pero sí lo que nosotros podemos establecer es justamente, dependiendo de la distancia, cuánta energía puede llegar al otro lado. Y en todas las opciones lo podemos hacer así, lo podemos hacer con los PO extenders, lo podemos hacer con el FMPS y lo podemos hacer también pues con el Power Overeater tradicional, ¿no? Entonces, en ese caso lo que yo tengo que tener en cuenta es cuánto consume el dispositivo que quiero conectar para ver cuál de los métodos es el más adecuado. Muchas gracias, Juan Pablo. Creo que ahora sí serían todas. ¿Quieres agregar algo más antes de finalizar? Ya hemos compartido tu correo por si Sí. necesitan contactarte. Ahí está en el chat. No, solamente agradecerles, como siempre, su asistencia y que nos acompañen en estas actividades en Panduit Week. Sé que han tenido una semana con muchos temas. Una vez más, pues la intención de nosotros en Panduit es que ustedes cada vez se lleven contenido nuevo, conozcan de primera mano las soluciones que estamos lanzando. Entonces, solamente agradecerles y invitarlos también a que cualquier pregunta que tengan relacionada con no sé, con los temas que vimos hoy o con cualquier otro tema, siéntanse en la libertad de escribirnos. Ahí está mi correo electrónico. Creo que el tema del FMPS es algo que es bastante importante, bastante interesante. Si tienen dudas o quieren saber más acerca de la solución adicional a los documentos que ya compartimos, escríbanme directamente sin problema. Podemos organizar algún tipo de demostración y ese tipo de cosas para las personas que tengan alguna necesidad puntual o quieran saber más cómo funciona. Entonces, no más, Moni, muchísimas gracias a todos y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Y a nombre de Panduit queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos los asistentes, ponentes y colaboradores que hicieron posible, sin duda, esta semana de conocimiento, innovación y conexión. Es un honor compartir con ustedes todas las últimas tendencias. Y bueno, nos vemos en la próxima edición. Gracias.